no te escucho. Listo, muy buenas tardes a los queridos amigos de Hoja de Ruta. Continuamos en esta jornada que ha sido maratónica. Realmente hemos empezado temprano y pues queremos continuar con la presencia de nuestros queridos amigos analistas. En este caso le damos la bienvenida a David Villamar, con quien vamos a conversar del mismo tema, que creo que es el tema coyuntural, esta presentación de una ley económica urgente. Pero antes de eso, ya David había hecho un análisis justamente de lo que se podría venir, ¿no? Y estamos viviendo días, digo, históricos y al mismo tiempo sorprendentes, que no sabemos qué más nos puede venir. Lo de hoy en la mañana y parte de la tarde ya, esto de la caída del precio del petróleo, pues nos ha sorprendido mucho y también nos ha preocupado de sobremanera. David, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Hola César Armando, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, cuéntanos, tú habías hecho un análisis en Twitter, un hilo que estaba explicado justamente todo lo que podría pasar y lo que ha venido sucediendo durante este momento. Quisieras que nos ayudes eh, dándonos más luces sobre este análisis. Bueno, sí, lo que yo hice en Twitter y en YouTube estoy aportando un poco con material de análisis para que la gente pueda ver qué es lo que está, si quieres, detrás de todo lo que está pasando. Ya sabemos que no podemos confiar en las cifras ni en la información oficial. Entonces es necesario que la ciudadanía empiece a generar opinión fundamentada. Entonces, lo que yo había hecho es un análisis comparativo de cómo fue cambiando en el tiempo el conjunto de propuestas presentadas por las élites, ¿no? Por los grupos de poder. Entonces presentaba ejemplos de qué es lo que decía, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito al inicio de la pandemia, luego lo que presentaron los académicos, los economistas OCP, los ortodoxos, conservadores y prudentes, ¿no es cierto? Ya cuando empezaron a acumularse el número de muertos y empezó a trepar el número de contagiados, ahí me parece que el economista Albornoz fue el vocero. Nuevamente después volvió a salir Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ya cuando habían colapsado los sistemas de salud. Y por último, la semana pasada fue Augusto de la Torre, que es uno de los más representativos académicos alineados con las élites, todos ellos en diferentes momentos de la crisis pandémica salieron con sus propuestas como para enfrentar la situación. Y lo sorprendente fue que las propuestas eran virtualmente idénticas, ¿sí? Todas te hablaban de un componente de flexibilización laboral, un componente de reforma tributaria, un componente, unas sí, otras no, un componente de reforma a la seguridad social. ¿Qué otro teníamos? Liberalización comercial y de regulación financiera. Entonces, en concreto, ¿en qué consisten estas reformas? La de la flexibilización laboral viene buscando desde hace rato abaratar el costo salarial, ¿no? Entonces, bajar salarios y facilitar despidos y contratación, si quieres, sujeta a menos derechos laborales. Entonces, todo lo que permita saltarse la normativa legal para que sea más fácil, más barato contratar y más fácil despedir, ¿cierto? La reforma tributaria, en cambio, que vienen pidiendo desde hace rato es que se suba el IVA, el impuesto al valor agregado, que lo pagamos todos, y que por otro lado se quite o se baje el impuesto a la salida de divisas, que se baje el impuesto a la renta, que son impuestos que pagan sobre todo las clases dominantes, ¿no es cierto?, las élites, y asimismo que se liberalice el comercio, es decir, que se quiten aranceles.
Entonces, ahí tú ves toda la lógica que ellos, no sé, que buscan imponer en la reforma tributaria. Luego, y la liberalización comercial. Igual la desregulación financiera, a lo que le apunta es a que sea todavía más fácil la, la extracción, el sangrado de divisas de la economía nacional. Entonces ahí, por ejemplo, tienes el tema del impuesto a la salida de divisas que mencionaba antes. ¿Sí? Ujú. Y eliminación de cualquier traba para administrativa que te pueda facilitar el flujo de divisas. Se supone que sería el flujo de divisas hacia adentro o hacia afuera, pero en la práctica, en los momentos de crisis como estos, sobre todo las divisas fluyen hacia afuera. Entonces, esa es un poco la lógica de las reformas por las que han venido presionando las élites, y lo que realmente debe preocuparnos es que si bien ellos las disfrazan como propuestas de política económica, uno debe entender que las propuestas de política económica van cambiando según las circunstancias. Pero cuando te proponen cada vez la misma receta, sin importar el cambio de las circunstancias, sin importar que haya o no haya pandemia, que haya un muerto o 10.000 muertos, que haya colapso del sistema sanitario o no, sin importar cómo van cambiando las condiciones reales del problema, te van presionando para que apliques exactamente lo mismo. Eso te dice claramente que eso no es una agenda pensada en resolver los problemas reales de la economía o del país, sino que es una agenda de intereses de las élites, que es algo que vienen presionando y no de ahora. De hecho, lo que yo mencionaba justamente en el hilo es que es la misma receta por la que venía presionando Alberto Dajic me parece en mayo del 2019, cuando todavía no existía el coronavirus y no caía el precio del petróleo. ¿Sí? Claro. Y de hecho, si vamos más atrás en la historia, es lo mismo por lo que presionaba, por ejemplo, Mauricio Pozo en la época de Lucio Gutiérrez, o el mismo Alberto Dajic a mediados de los 90. Son las famosas reformas fondomonetaristas que de un modo u otro condujeron a la crisis del 99. Entonces, lo que tenemos que tener claro, más allá de la situación del país, que en efecto es difícil y que en efecto requiere medidas, requiere el compromiso de todos y requiere medidas drásticas, las medidas que están proponiendo y que están ahorita siendo tratadas por la Asamblea no le apuntan al corazón, si quieren, al problema medular que están enfrentando ahorita la sociedad, que es la crisis pandémica y obviamente la recesión que se avecina y que ya está aquí, pero que va empeorando a medida que los indicadores, por ejemplo, el del precio del petróleo, van empeorando. Esta reforma no ataca esos problemas, sino que busca aprovechar esta coyuntura crítica para pasar una reforma que cambie las relaciones de poder nuevamente en absoluto beneficio de los grupos de poder. Es como lo que suele llamarse la doctrina del shock. Me parece que el libro era de Naomi Klein, que mencionaba justamente que muchas veces para pasar reformas antipopulares esperan a un momento de crisis donde la sociedad está, si quieres, desmovilizada, desarmada, no sabe cómo reaccionar o está con la mirada en un problema más tangible, como en este momento es el coronavirus, y no reacciona o no puede reaccionar. En nuestro caso es eso, no podemos reaccionar, ¿verdad? Dada la cuarentena, ante la arremetida de los grandes intereses económicos, que es lo que está pasando. Claro, ahora, bueno, con todo esto que tú ya nos explicas y que, bueno, es lo que más o menos todo el mundo ya ha visto que ha pasado, te lanzan una ley, una económica urgente, en donde te dicen que hay que entrarle a la solidaridad, que la ayuda humanitaria, que el ordenamiento de las finanzas públicas, y por ahí te meten por debajito nomás, te mandan todo lo que no pudieron topar o aprobar en la ley económica urgente anterior. Están ahí tratando de cambiar algunas cosas, están por acá, ya le oímos al ministro René Ortiz de que dice que ya está listo
el esquema para la eliminación de los subsidios, pero eliminación de subsidios con un precio del barril del petróleo en los suelos, cómo vamos a sobrevivir los ecuatorianos? ¿Qué economía nos van a dejar? A ver, esto está enmarcado justamente en la frase que la semana pasada empezaron a promocionar desde el gobierno, gente como el ministro Martínez, María Paula Romo, que es esta de la realidad ha superado la legalidad. Ujú. Esta frase es prácticamente una renuncia al Estado de Derecho. O sea, si yo tuviera que poner una frase de cuándo se les cayó la careta pseudo-democrática, digo careta porque ya sabemos que este ha sido un régimen represor que no le ha importado eh, ni siquiera disparar contra su propia población y poner a la policía a reprimir. Lo que vimos en octubre no tiene punto de comparación en los últimos 20 años, el nivel de represión. Pero esta frase, la realidad ha superado la legalidad, es la renuncia a un Estado de Derecho. Es la aceptación del gobierno de que va a irse en contra de todo lo estipulado en la legalidad. ¿Por qué esto es grave? Porque justamente es en el sistema legal donde se establecen los límites de lo que pueden hacer, por ejemplo, en estos casos, tanto Estado como empresarios. Pero si de repente este nuevo lema del gobierno es el que va a imperar, entonces cuando uno trate de poner límites a los abusos empresariales, la respuesta será la realidad ha superado la legalidad. Claro, pues. Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, dando un ejemplo concreto de esto, ¿no es cierto? En principio, no se puede volver a tratar en un año una materia legal que haya sido ya rechazada por la Asamblea. En octubre se rechazó, en noviembre, me parece, se terminó de rechazar la famosa Trole 4. Se rechazó diferentes temas, entre esos estaba el tema del subsidio a los combustibles. Ese en principio fue retirado por el gobierno, el famoso decreto 883, pero diversos temas de la ley Trole 4 fueron retirados y ahora están volviendo a presentarlos, pese a que en principio nuestro sistema legal prohíbe que se trate dentro del mismo año una materia que ya fue rechazada por el Parlamento, y sin embargo lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la realidad ha superado la legalidad, ¿cierto? Están proponiendo que se reduzca 10% el salario de los servidores públicos. Me parece que ese es uno de los puntos más controvertidos de la reforma, de modo permanente. Entonces, eso, pese a que es inconstitucional, se va contra los derechos de los trabajadores y todos. ¿Por qué? Porque la realidad ha superado la legalidad. Entonces, yo lo que veo aquí es justamente eso, es el aprovechar de una coyuntura para darle la vuelta a un conjunto de cambios progresivos, de cambios en favor de los derechos de los trabajadores. Pero yo me pregunto, en cambio, ¿qué se les está pidiendo a las élites, por otro lado? ¿No? Según la propuesta que presentaba el presidente, se iba a pedir una contribución de hasta el 5% a las empresas que hayan tenido más de 1 millón de utilidades. Entonces, hagamos un ejercicio. Los bancos tuvieron casi 600 millones de utilidades en el 2019. Parece que estaba alrededor de los 550, 570, pero cerrémosla en 600. De esos 600, el 5% son apenas 30 millones de dólares. Ajá. Entonces estamos hablando de que los grupos financieros, que son los que más han ganado y que han venido viendo un incremento de las ganancias, pese a que la economía ha ido cayendo desde el año 2018 en una progresiva desaceleración económica, ellos solamente van a contribuir con 30 millones de dólares. ¿Te das cuenta? Claro, claro, el total del aporte que podría tener esta ley es de que el pueblo ecuatoriano pondría unos 900 millones y todas las empresas pondrían unos 500 nomás. ¿Por qué tiene que ser el pueblo el que tiene que pagar todo?
Exacto, y si consideras lo que te acabo de mencionar, ¿cómo es posible que el pueblo ponga 600 millones y la banca ponga 30 millones Claro. cuando son los grupos más prósperos? Entonces, claro, esto es simplemente la cereza en el pastel de un gobierno que lo que ha hecho es proteger los intereses de la banca desde el primer día, ¿no? Claro, a sus nuevos amigos, pues obviamente ahí, a él fue al que a el grupo de banqueros fue a los que les dijo que estaba odiando a los que votamos por él. Entonces, ya ahí y desde ahí ya sabíamos qué es lo que se nos venía. Ahora, el panorama político, David, ¿cómo le ves tú? ¿Crees tú que la Asamblea dé paso a esta ley económica urgente? ¿Crees tú que pueda haber un trabajo de la Asamblea como para imponer ahí o poner algunas sugerencias que cambien? Como por ejemplo, yo no sé, una moratoria bancaria, el mismo hecho de devolver al Banco Central esa cualidad de financiar a las cuentas públicas. Y no sé, o sea, algo que pueda redimir este proyecto, porque este proyecto está destinado al fracaso, diríamos así, porque estamos en un año electoral y ningún asambleísta o ningún partido político va a cargar el peso de esta ley. Yo pensaría lo mismo, es decir, aquí el tema, y creo que es clave entender esto, es que si es que la, esta reforma, esta arremetida masiva de las élites pasa en la Asamblea, controlar el próximo gobierno para las élites se vuelve hasta secundario, porque todo lo que quieren lograr, todo por lo que han presionado, está incluido en esta propuesta. Entonces, si es que esta propuesta pasa, si logran mediante la doctrina del shock, mediante la terapia del shock, logran pasar una ley tan regresiva, lo único que tienen que asegurarse es de que no haya una mayoría en el próximo Parlamento para que nadie pueda deshacer estos cambios, ¿sí? Entonces, en este momento, probablemente las élites están jugando el todo por el todo para que esto pase, y para eso no dudes que si tienen que financiar desde las élites un hombre del maletín, lo harán. Entonces, si es que nosotros consideramos la perspectiva de un asambleísta individualmente, ¿no es cierto?, que quiere conservar su carrera política y como estamos en año electoral, va a tratar de no ser marcado con algo eh, tan costoso en términos políticos como esta ley Trole 4 reencauchada, esperaríamos que por lo menos los asambleístas que no tienen asegurada la participación en su respectivo partido, que su partido está liquidado, como son los de Alianza País, ¿no es cierto?, que busquen una alternativa y que busquen guardar algo de capital político. Sin embargo, los asambleístas de los bloques de derecha, es muy posible que que se alineen a los designios de los jefes de su partido, porque finalmente ellos representan los intereses de las élites económicas, y esto es lo que han querido las élites durante décadas. Así es que, si es que las reformas como están establecidas pasan, el costo para las élites en términos económicos será mínimo, y las ganancias a futuro, una vez que salgamos de la pandemia, una vez que volvamos a reactivar la actividad económica, las relaciones de poder van a haber cambiado tanto, incluso en términos ya legales, porque están pasando recortes a rajatabla de los derechos de los trabajadores, de sus responsabilidades tributarias, de sus limitaciones para sacar divisas, etcétera. Entonces, si es que estas reformas pasan, los beneficios para las élites van a ser tan grandes que en este momento podemos esperar que estén cabildeando con la máxima capacidad que ellos tienen para lograr pasar esta ley. Entonces estamos un poco en esa balanza, ¿no es cierto?, en no saber qué es lo que van a hacer los asambleístas, si van a privilegiar preservar su carrera política ya que estamos en año electoral, o si va a pesar más la presión de las élites y la movilización probablemente de recursos por parte de las élites para pasar esta ley a como dé lugar. Alternativas serían justamente saber que hay otras leyes que se han presentado en la Asamblea. Una es
la propuesta presentada por Pavel Muñoz, que recoge el conjunto de ideas de los economistas de la Revolución Ciudadana, donde, a diferencia de la llamada ley humanitaria del gobierno, que lo que busca es, como decíamos, alinearse con los intereses empresariales, sin atacar el problema central de la pandemia, la propuesta de Pavel incluye, por ejemplo, el resucitar al dinero electrónico. Si tú resucitas al dinero electrónico, estás creando un poderoso mecanismo para que el Estado pueda redirigir recursos a los sectores que más necesitan. Así sean recursos mínimos, recursos de subsistencia mínima. Eso te permitiría evitar que empiecen hambrunas, que puedan empezar a surgir saqueos, o que haya la necesidad de entregar kits donde se formen nuevamente focos de contagio, ¿no es cierto? Donde la gente vaya por desesperación a coger los kits alimenticios y en esos ambientes empieza a contagiarse de nuevo. Entonces el dinero electrónico te da justamente la posibilidad de asignar recursos emergentes, subsidios, ¿no es cierto?, para que la gente pueda por lo menos consumir para que no se muera de hambre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Simplemente se reactiva el dinero electrónico, se le explica a la gente cómo puede crear su cuenta de dinero electrónico, que era algo que se hacía en 2 minutos con el celular mismo, ¿sí? Y luego el Estado empieza a asignar recursos de manera, como te digo, electrónica, automática, para que la gente pueda empezar a realizar pagos. ¿Cuál es el complemento para esa medida de resurrección del dinero electrónico? Es justamente que se permita que el Banco Central dote de recursos al gobierno, ¿cierto?, a través del Ministerio de Finanzas. ¿Cómo se puede lograr eso? Un paso ya se dio, nuevamente gracias a las propuestas ciudadanas de los partidos de izquierda. Lo que se propuso es que se permita el sobregiro del gobierno en las cuentas del Banco Central. Eso es más o menos equivalente a lo que se hacía antes, que correspondía justamente a la compra de bonos del Estado por parte del Banco Central, lo que se prohibió hacer en la ley Trole 3, ¿cierto? Entonces, esto es una forma de abrir ese tipo de financiamiento, pero no es la única. La compra de bonos es otra. Además, hay que recordar que la compra de bonos faculta también al Banco Central para fondear a los gobiernos provinciales, ¿cierto?, que también podrían emitir bonos. Entonces, ese tipo de medidas atacarían directamente el problema de liquidez que ahorita existe en la sociedad ecuatoriana, y es lo que no te permite actuar para enfrentar la pandemia. Y por último, hay que entender que estas medidas son una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cerrar la salida de divisas, y eso es algo para lo cual ni siquiera se ha hablado. Richard Martínez incluso ¿cómo se dice?, ha evitado hablar del tema porque se le ha preguntado al respecto de eso y no ha dado respuestas. Entonces, si es que no se blinda la salida de divisas, si es que no se ponen límites urgentes a la salida de divisas, se está deliberadamente poniendo en peligro la estabilidad del sistema financiero, de la dolarización, etc. Qué terrible que teniendo oportunidades o teniendo otras alternativas no se las tome. Mira que el dinero electrónico se le entregó el negocio a la banca privada y Y desde que se para le entregó nada, o sea, no tenemos absolutamente nada y hoy es súper necesario. Inclusive, no sé, con la economía, estaba por ahí leyendo que inclusive la moneda electrónica, posiblemente los bitcoins, pues empiecen a tener un valor mucho más grande, cosa que no sé en qué podría afectarnos a nosotros en la economía. Pero acá tenemos un ministro de Finanzas que nos miente cada vez y cuando, nos ha mentido con el tema del dinero del Ministerio de Salud. Ahora dice que ha entregado 300 millones, dijo que nos iba a dar los papeles, los justificativos, inclusive las transferencias que se habían hecho, lo cual nunca llegó. Dice que se esconde bajo una estrategia por el tema de la venta de los bonos, del pago, perdón, dicho, de los bonos,
y habla de que son condescendientes de estos tenedores de la deuda, o de los bonos, mejor dicho, porque han facilitado esta prórroga. ¿Por qué no se prorrogó todo? Perdón, no te escuché. Lo De, último. sí, que por qué no se prorrogó todo el pago de estos bonos 2020, o sea, por qué pagaron rapidito el capital, los 325, y los supuestos intereses, los 881. Les agradecemos a los tenedores de deuda perdón, de bonos que nos hayan dado esta prórroga. ¿Por qué no se prorrogó todo? Exacto, yo entiendo ahí que fue el tema del mal manejo en las negociaciones, porque al no pagarse, o sea, entiendo que el pago que se prorroga es de intereses, pero Ujú, el pago que se realizó era de capital. exacto. Entonces, entonces si es que no se pagaba el capital, se entraba en default de bonos y el ministro había ofrecido, o sea, había realizado lo que se llama un cross default o una moratoria cruzada, que quería decir que si es que él dejaba de pagar algún tramo de bonos, todos los bonos se declaraban, los diferentes tramos de bonos se declaraban en default y se activaban altísimas retaliaciones, altísimos costos financieros para el país y eso habría significado la cabeza del ministro, no solo en términos de su posición en el gobierno, sino probablemente ya en términos históricos habría pasado como como el peor ministro de Economía de la historia, el más vendepatria, por el cual perdimos el oro y todo eso. Entonces, entre eso y dejar sin recursos emergentes a la salud, él escogió lo segundo, ¿no? Él sabrá responderle a la historia. Claro, sabrá responderle, pero ojalá con la verdad, porque lo que nos ha dado siempre es justificaciones, como por ejemplo el hecho de decir que los tenedores de deuda ahí están. No los podemos revisar en la página de Bloomberg. Ya nos han explicado, hemos visto que ahí solamente están pues los intermediarios y no Ah, los verdaderos tenedores de los bonos. Ahora, bueno, ¿qué puede pasar? Tú planteas el hecho de que las élites, por su desesperación de tener lo que siempre han querido, pueden inclusive ahora hasta financiar un hombre de maletín. Pero tendrán en cuenta también un posible despertar del pueblo ecuatoriano, un estallido social con todo lo que está pasando en Guayaquil, con todo lo que está pasando acá en Quito y con la desesperación ya de la gente por salir a ganarse la vida y no puede salir. ¿Tú crees que tienen visto qué, qué factura les puede pasar un estallido social en estos momentos? bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo va a resistir la población encerrada y viendo cómo le meten la mano en el bolsillo, no, no en este momento, sino a futuro? Ahora, por supuesto, este no es un momento para llamar para llamar a movilizaciones. La crisis pandémica lleva ya más de 10.000 muertos solamente en Guayas. Entonces, no podemos ser irresponsables y creer que esas decisiones no van a tener costos altísimos en términos de la salud de nuestras familias, de nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Pero yo creo que las élites están jugando justamente por eso, porque la gente, porque están confiadas de que la gente no va a salir a protestar, ¿cierto? Ahora, lo que está en juego es, como decíamos, es muchísimo, ¿cierto? En este momento hay diversos tipos de herramientas. Hay que entender que estamos ante un gobierno que tiene cero capital político. O Ujú. sea, es muy difícil que ellos logren aprobar alguna ley, que logren los votos para aprobar alguna ley, incluyendo esta, ¿no es cierto? Consideremos que todas las leyes que sean, o las leyes más importantes que se han aprobado en estos últimos 3 años, han contado con una alianza entre los votos de Alianza País, de Creo, de Suma y de los socialcristianos, muchas veces, con una que otra excepción, pero esas son las fuerzas que
han conformado la mayoría más estable en los últimos años. Entonces, si se podrá o no reeditar esta ley depende justamente de qué tan alto perciban los asambleístas, que es el costo político, sobre todo los asambleístas de AP, qué tan alto perciban ellos que va a ser el costo político que enfrenten si es que apoyan esta ley. Y ahí es donde le toca a la ciudadanía jugar. Es importante mantenerse informados en este momento e ir denunciando cuáles son los asambleístas que empiezan a coquetear para dar su voto a favor del sí, a favor de esta ley. Porque si es que ellos lo hacen, la primera herramienta que vamos a tener desde la ciudadanía, desde las redes sociales, va a ser justamente exponerlos y que el país no se olvide cuáles fueron los que dieron paso al mayor retroceso de derechos de la historia republicana. Entonces, dado eso, ¿no es cierto?, la imposibilidad del gobierno de pasar sus propuestas, la mejor estrategia que puede tomar el gobierno y por lo tanto las élites que controlan al gobierno es la de llamar a muerte cruzada. Hasta aquí muchos análisis se han hecho al respecto de si tú quieres, la viabilidad o la conveniencia de la muerte cruzada, pero aquí la situación es muy sencilla. El gobierno tiene todavía una agenda, o las élites tienen todavía una agenda que quieren imponerle al gobierno, ¿cierto? Ese gobierno no tiene el capital político, ya no tiene la fuerza para pasar esas leyes, mucho menos en año electoral. Entonces ahorita el principal escollo, el principal obstáculo que enfrentan las élites para su agenda es justamente la asamblea. No porque la asamblea esté pensando en los intereses de las grandes mayorías, sino porque están en año electoral, ¿no es cierto? Eso está claro. Entonces, lo que es la movida más simple para que puedan seguir imponiendo leyes a su antojo es justamente que Moreno llame a muerte cruzada, disuelva la asamblea y pueda gobernar mientras tanto con leyes decreto. ¿Sí? Esa es la jugada para las élites y para el gobierno. Es lo que les daría gobernabilidad en este año en el que ya no les queda prácticamente nada. Ya han entregado todo lo que podían entregar, ya pactaron todo lo que podían pactar y ahora ya no les queda nada más que esa opción. Entonces han tratado en estas últimas semanas hasta de desvirtuar el trabajo de la asamblea, presionándoles de diferentes formas, haciéndoles quedar como que no quieren bajarse el sueldo, etcétera, o sea, haciendo este juego de buenos y malos. Imagínate ese gobierno haciendo el juego de buenos y malos para justamente lograr lubricar en la opinión pública la idea de la muerte cruzada. La opción para la asamblea es, en cambio, responder con una posible destitución. Es decir, mientras la muerte cruzada utiliza, si no me equivoco, el artículo 148 de la Constitución, la destitución por parte de la asamblea utilizaría el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que prevé justamente ante una conmoción interna grave, ante una crisis política grave, la destitución del primer mandatario. Entonces ese es el juego político, si quieres, en este momento al que nos enfrentamos como sociedad. Juego político que nos tiene discutiendo eso y no discutiéndonos la verdadera razón que nos tiene en estos momentos en la casa, en las casas a todos, que es esta emergencia sanitaria. Entonces, no nos ponemos a discutir, por ejemplo, en la mediocridad que tiene el gobierno para tratar esta crisis, y nos tienen hablando sobre la Asamblea Nacional o la posible muerte cruzada, en una estrategia de comunicación que ha tenido siempre este gobierno, ¿no? De tratar de desviar con diferentes temas o con frases o videos o por último con juicios. Y nos preguntábamos en la mañana, por ejemplo, las publicaciones del señor Villavicencio, otra hora eran noticia criminis, y ahora en el caso del señor Roldán, al parecer es una investigación más y nadie le para bola, ¿no? Por supuesto. Entonces, por supuesto, es decir, ellos han utilizado siempre esta estrategia de desviar la atención para imponer su agenda política. Es una estrategia que, como mencionas, han utilizado repetidamente
desde el inicio del gobierno. Y es claro, son los instrumentos de un gobierno que ya no tiene capital político, que no te puede hablar con la verdad y que, como hemos manifestado en otras ocasiones, tienen la complicidad de la prensa para justamente, vamos, de la gran prensa, para justamente que les permitan estos desvíos de atención o de redirección de la opinión pública, ¿no es cierto? Cuando eran las investigaciones sobre el caso Arroz Verde, todas las cámaras. Ahora que es sobre Roldán, ninguna cámara. Es lo que vienen haciendo y es parte de su juego político. Se ha comprobado que obviamente la fiscalía es una oficina más de Carondelet, ¿no? No es una función que está desligada totalmente. Tanto hablaban de la independencia de funciones que ahí tenemos el mejor ejemplo. Sí, fíjate, es decir, yo creo que ya a cualquiera que viva que no viva con la cabeza bajo la tierra, ya le quedó claro que todo el proceso del juicio de sobornos era una cuestión de persecución política, tanto es así que es el único juicio que se ha tratado durante la pandemia. Es decir, claro, presionaron todo para que la sentencia salga, pese a que con eso estaban poniendo el riesgo a la gente, estaban claramente, o sea, hasta juristas de la derecha salieron a decir que por lo menos mantengan las formas, que cómo es posible que reactiven solamente ese caso, ¿no es cierto? Claro, solamente ese caso, habiendo más de 2.500 causas represadas, gente que está en las cárceles en este momento sin sentencia y no se les ayuda con estos trámites como para que puedan salir. Y ese es otro tema, David. La alta comisionada de los derechos humanos solicitó que se haga algún estudio sobre las personas que están privadas de la libertad para que en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, puedan darles medidas sustitutivas. Hasta el momento no se ha hecho nada y eso que se ha hecho un pedido ya por parte de algunos asambleístas, se ha hecho el pedido de que se revise las causas, se dé indultos en los delitos menores y en otros, pues obviamente se dé medidas sustitutivas. Y no se ha hecho nada y estamos viendo que ya tenemos privados de la libertad que han fallecido ya con el COVID-19. Que no se haya tomado medidas en ese tipo de aspectos que, como tú mencionas, no son tan complicados, es decir, dar indultos, por ejemplo, a las medidas de sustitución, ¿no es cierto?, a las mulas del narcotráfico, a gente que está presa por robar un pan, ese tipo de cosas, que no se haya hecho, te dice claramente la incapacidad, la falta de visión, de preparación de este gobierno, ¿no es cierto? Y eso me hace regresar al tema que mencionabas antes. ¿Por qué nos tienen tratando problemas políticos en vez de estar pensando en el tema central que es el COVID? Pues yo te diría que es justamente porque no vamos a poder resolver el problema del COVID mientras estemos con este tipo, mientras tengamos este tipo de líderes políticos, mientras tengamos un presidente que no ha hecho durante la pandemia nada más que esconderse y excusarse. Ya, mientras tengamos una ministra del Interior que lo único que le preocupa es permanecer en su cargo, y mientras tengamos un vicepresidente que ha aprovechado la pandemia para empezar su campaña publicitaria y que no va a ningún lado sin fotógrafo, ya tanto que ahora hasta le han cambiado el apodo a Fotoson en Holzner. Por Dios, o sea, no es una cuestión, ya ni siquiera es una cuestión de posición política, o sea, no vamos a poder salir de la mayor crisis civilizatoria que hemos enfrentado con ese tipo de dirigencia. Por eso es la presión ciudadana desde diversos frentes que les pide la renuncia, ¿sí? Que pongan a alguien que pueda tomar decisiones, porque con ellos no vamos a salir adelante. Entonces, ¿por qué nos centramos en hablar de la incompetencia de este gobierno? Es porque si nos unimos a gente que no está haciendo nada, no vamos a salir de esto nunca. Y yo ante eso sí quiero recalcar que cuando empezó esto, el primer llamado que hubo desde el Frente de la Revolución Ciudadana, incluyendo al mismo expresidente Rafael Correa, fue a apoyar al gobierno. Al inicio de la pandemia lo que se dijo es: hay que apoyar las medidas que tome el gobierno, pero luego de semanas
de que no tomaban medidas y que renuncia la ministra de Salud porque no le daban recursos y se paga la deuda externa, privilegiando justamente los intereses de los tenedores o de los funcionarios del Ministerio de Finanzas, ¿qué apoyo se puede dar? Están literalmente, apoyar eso es ser cómplices de la muerte. Entonces ahora lo que se necesita es justamente una salida constitucional para que la Asamblea tome las medidas constitucionales pertinentes para poner a alguien que pueda tomar decisiones. Claro, una cadena donde un presidente tenga que advertir que es el presidente y que él es el que toma las decisiones, ya nos deja mucho que decir, ¿no? O sea, un presidente que tenga que advertir que él mismo es el presidente, o sea, ¿quién mismo está tomando las decisiones? O que diga que se reúne a las 4 de la mañana con su equipo de trabajo, o sea, personalmente yo no le creo. O sea, no le veo yo al señor presidente levantándose 4 de la mañana cuando le hemos visto que en otras situaciones quien se hace cargo es la ministra de Gobierno o el señor Foto Sonnenholner. Así es como justo lo que dices, hay una frase muy famosa en Juego de Tronos, ningún gobernante que tenga que salir a decir yo soy el gobernante es el verdadero gobernante. Es tan simple como eso. Claro, tan simple como eso y también, o sea, ya molesta al mismo tiempo, pero, o sea, no sé, el hecho de aplaudir que a cada rato, o sea, no sé por qué ahí la prensa, por ejemplo, que en ratos parece que se les vira, ya parece que le critican, pero, o sea, no critican lo medular, ¿no? Que es el hecho de echarle la culpa siempre al gobierno anterior. O sea, todo tiene la culpa el gobierno anterior. Ahora dijo que le habían cogido con las finanzas en cero. Bueno, tuvo 3 años para poder tener algo en las finanzas. Dijo que todo esto ha sido porque se han gastado, porque se han robado, y sin embargo, ni la fiscal hasta ahora presenta una sola prueba de cuentas mal habidas, de dinero mal habido. Entonces, ya, o sea, es una cosa que ya cae en el ridículo, pero parece que la gran prensa le deja hacer el ridículo como para tener de qué más preocuparse y no de lo realmente importante que es la falta de insumos, médicos que están muriendo, gente que no puede hacerse atender. Entonces, todo eso cae en la misma estrategia que habíamos conversado antes. Y eso es algo que también es importante resaltar, ¿cierto? Vienen con este cuento de que les han dejado las finanzas en ser, ¿no es cierto? Ajá. Cualquiera que haya estudiado la historia del Ecuador, que haya vivido la historia del Ecuador, lo que fueron los cambios de gobierno en los 90 hasta la época de Lucio Gutiérrez, cada gobierno llegaba y lo primero que hacía era lanzar un paquetazo. El término paquetazo justamente se acuñó como eso, ¿no? Un paquete de medidas del gobierno entrante. Uh-huh. ¿Sabes cuál es el único gobierno que no ha necesitado imponer paquetazo de medidas en los primeros 2, casi 3 años de su mandato? Fue el de Lenín Moreno. Entonces, ¿cómo es que si es que le dejaron quebrado y con la mesa servida de deuda, como es llena de deudas, ¿no es cierto? Y le dejaron sin un solo centavo y se robaron toda la plata, ¿cómo es que de todos los gobiernos prácticamente desde el regreso a la democracia fue el único gobierno que pudo pasar 2 años sin imponer realmente un paquetazo de medidas? Lo que sí, claro, lo que sí puso son medidas entreguistas para ganar el favor de la banca, ¿no es cierto? Eliminó el dinero electrónico, fue aprobando progresivas reformas laborales que permitieron sector por sector la flexibilización de los contratos, ¿no es cierto? Que en flores, que en agricultura, después en industria, después en servicios, etcétera, ¿no es cierto? Esas fueron sus primeras leyes, pero paquetazo lo aplicó recién ya en la época de Richard Martínez, la Trole 3, etcétera. Entonces, esos son el tipo de preguntas que tiene que hacerse la gente, ¿no? O sea, pensemos en Lucio Gutiérrez. Cuando Lucio Gutiérrez llega al poder, él habló de su famoso pinchazo y poner la casa en orden y subió
los combustibles, los servicios básicos en al menos 30%, ¿ya? Lenín Moreno no necesitó hacer eso. Entonces, ¿qué tan quebrada le dejarían la economía que pudo pasar 2 años gobernando de agache? Claro, exactamente. O sea, esas son las cosas que, por ejemplo, el ciudadano común y silvestre no le toma en cuenta, sino solamente lo que te dicen los medios de comunicación, ¿no? Y a cada rato, por ejemplo, sale el señor Augusto de la Torre y dice que los organismos internacionales tienen una mala imagen del Ecuador por Rafael Correa. Sin embargo, hay un informe del FMI que felicita a Rafael Correa por el manejo económico. No, y no solo eso, es decir, el manejo de riesgo para situaciones comparables era mucho mejor en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, se mantuvo un riesgo país más bajo, con precios del petróleo similares y con condiciones más duras hasta antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y este gobierno tenía niveles de riesgo mucho más elevados antes de la pandemia. Por eso cabe insistir, o sea, en situaciones económicas comparables, donde incluso en los últimos años del gobierno de la Revolución Ciudadana se enfrentaron diversos shocks, como los llamados de la tormenta perfecta, de los que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Incluso ahí se mantenían niveles de riesgo comparablemente menores a los que tuvo este gobierno en diferentes etapas previas a la pandemia. Obviamente, en este momento, la crisis con un precio del petróleo ya bordeando el cero y con la peor crisis de salud de los últimos 100 años, obviamente ahorita la situación es crítica y el riesgo ha explotado, pero eso ya no tiene que ver con el manejo económico, ¿no es cierto? En este momento es simplemente las condiciones de la economía planetaria. Claro, sería bueno también para la gente que nos está escuchando, para que saquen también sus propias conclusiones, hacer una comparación del proyecto de ley que presentara en el 2016 del presidente Rafael Correa para la emergencia del terremoto y el proyecto de ley que está presentando hoy Lenín Moreno, para que se vean las diferencias, ¿no? De a quién afectaba realmente y quiénes eran los que ponían en ese momento el hombro. Sin embargo, ya sabes que hubo hasta una gran campaña cuando se dijo que se iba a subir el IVA por un año y tuviste que todo el mundo salió a reclamar, ¿no? Exactamente. Y claro, y no solo eso, sino que la visión en esa ley luego del terremoto era que, ok, todos tenemos que arrimar el hombro, pero es importante una contribución progresiva, es importante, o sea, que los que más tienen más paguen, y es importante justamente proteger la economía, proteger la dolarización, y para eso había que cerrar el flujo de salida de capitales. Entonces, en ese momento se tomaron varias medidas en ese sentido, por ejemplo, las salvaguardias cambiarias y las sobretasas arancelarias para frenar la salida de divisas vía importaciones, que en ese momento o sea, eran unas principales fuentes de salida de divisas. Me parece que las importaciones cayeron de alrededor de 7.000 millones a casi la mitad luego de las sobretasas. Entonces fue una forma eficaz en el corto plazo para frenar el desangre de divisas. Además de eso, se aumentó el coeficiente de liquidez doméstica y me parece, si no me falla la memoria, que incluso se cambiaron las regulaciones sobre el encaje legal para controlar mejor la cantidad de recursos que los bancos mantenían en el Banco Central, ¿no es cierto?, en bóveda. Todo eso orientado hacia preservar la liquidez de la economía. Nada de eso se ha hecho, ninguno de esos mecanismos. Y por cierto, se subió el impuesto a la salida de divisas. Entonces fue una batería de medidas orientadas justamente a preservar la liquidez interna, ¿no es cierto?, evitar que haya fuga de capitales. Acá, todo lo contrario, no se ha hecho absolutamente nada. Incluso en las reformas legales del año pasado se cambió la forma de cálculo de la liquidez doméstica, se cambiaron las regulaciones del impuesto a la salida de divisas, generando exenciones, ¿no es cierto?, gente que antes pagaba y ya no paga.
y no sean, y además se fueron bajando progresivamente aranceles, cosa de que ahorita tenemos niveles de aranceles muy por debajo de los límites permitidos por la Organización Mundial del Comercio. Entonces, literalmente se ha hecho todo lo contrario y no se ha protegido la liquidez de la economía y es una de las cosas que primero debió haber sido de las primeras cosas que se haga. Y si es que no se hace, literalmente, o esas personas que están tomando las decisiones económicas en el gobierno no entienden de economía, o simplemente son cómplices en el deterioro y cada vez más grave de la economía. Así es, cada vez más grave y eso podríamos ponerle ahí como un trabajo para algún estudiante de economía, ¿no? Que vea las dos proyectos de ley y los compare y vea efectivamente a quién afecta y a quién no cada una de estas leyes. Estimado David, te quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista, este análisis siempre es importante para todos nuestros oyentes Muchas porque gracias. lo interesante es que todo el mundo escuche, saque sus conclusiones y saque sus propios su propia idea de lo que está pasando. Realmente eh, no podemos quedarnos solo con una visión, sino tenemos que abrir el abanico para que haya una capacidad de discernimiento, de discernimiento, perdón, entre todas las personas. Mi estimado David, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos conversando para poder seguir teniendo tus análisis aquí en Hoja de Ruta. Tu mensaje, por favor. Claro que sí, César, hermano. Un abrazo, ¿no? Un abrazo igual a todas las personas que están conectadas con nosotros. Nosotros regresamos en la noche con el editorial. Estén atentos, a las 8 de la noche estaremos conectándonos. Hasta pronto.